Buenos días a todos. Señor don Manuel Barea, presidente honorífico de FEICASE, la Confederación Provincial de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería y Afines de Sevilla. Señor don Antonio Arroyo, amigo Antonio, presidente de FEICASE, confederación muy querida y con la que trabajamos todo el equipo de Claver Egler, abogados y mediadores. Gracias por tu dedicación a esta noble e importante confederación. Señor don Federico de la Torre, secretario de FEICASE, secretario incansable de esta confederación y amigo. Señor don Antonio Cuenca, abogado, socio Martínez Echevarría y ponente de esta jornada. Gracias por tu participación en este evento. Empresarios todos que habéis dedicado un hueco en vuestras apretadas agendas para asistir a esta jornada que con tanto esmero hemos preparado desde Claver Egler, abogados y mediadores. Una jornada ágil y dinámica, no por ello menos importante, en la que pretendemos que os llevéis una visión concreta de lo que supone tener en vuestras empresas un sistema de cumplimiento normativo o compliance y una fiscalidad adecuada. Tener un compliance y una fiscalidad adecuada son sinónimos de seguridad y sostenibilidad. Pretendemos blindaros a vosotros, empresarios, de los riesgos que corréis en vuestro día a día, sabiendo que la ignorancia no te exime de ellos. Queremos expresar, antes de comenzar las ponencias, nuestro agradecimiento a la Fundación Caja Rural del Sur por la cesión y facilitación del espacio en todo lo absolutamente necesario para la realización de esta jornada. Sin más preámbulos, comenzamos con la ponencia sobre compliance. Esta ponencia será impartida por don Gonzalo Juan Fernández Sanbruno, socio de Claver Egler, abogados y mediadores, siendo, entre otras cosas, abogado penalista económico, doctorando en Derecho Penal Económico, experto en compliance y único a nivel nacional con las dos certificaciones más importantes a nivel internacional en materia de compliance. Y servidora que os habla, soy Susana Pedrero Lagares, la otra mitad de Claver Egler, abogados y mediadores. Soy mediadora civil y mercantil, especializada en fusiones, adquisiciones y compraventas de empresas, crecimiento inorgánico y compliance. Esperamos que os resulte atractiva esta ponencia que a continuación vamos a desarrollar. Sí, se me escucha así. Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. No me voy a presentar más porque además muchos me conocéis. Soy Gonzalo Fernández Sanbruno, abogado titular de Claver Egler, y muchos de vosotros conocéis ya parte del compliance porque nos habéis escuchado en otras ponencias. La ponencia, en cuanto al contenido de la misma, puede parecer que versa sobre lo mismo, y es que el compliance versa sobre lo mismo, que es evitar la responsabilidad penal de la empresa. O sea que por mil veces que me escuchéis, siempre os voy a decir que es la única manera de estar exento de responsabilidad penal. Hoy, que voy a ser más breve pero más conciso, en otras ponencias que a lo mejor me habéis visto, habéis escuchado esta pregunta, pero hoy quiero entrar a profundizar en esta pregunta. ¿Por qué no instaurar un programa de cumplimiento normativo? Esta diapositiva no es baladí, tiene un reloj y tiene esta pregunta. El reloj es porque el tiempo corre en contra del empresario que piensa que no le va a suceder nada, que no va a tener ningún problema, hasta que pasa, porque las cosas pasan, como veremos después. Y los empresarios siempre se preguntan, cuando estamos reunidos con ellos, cuando vamos a explicarles en sus sedes el compliance, ¿por qué sí tengo que...? O sea, se preguntan, ¿y por qué lo tengo que tener en positivo? Y yo hago esta pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque todo lo bueno que te puede suceder con el compliance es mucho más que todos los riesgos a los que ya estás expuesto por no tenerlo. Entonces, hacer la pregunta a la inversa tiene una profundidad y un calado muy grande, porque el no tenerlo cada segundo cuenta en contra de la tranquilidad del empresario, del administrador, del consejo de administración
porque la responsabilidad al final va a recaer sobre ellos y no poca responsabilidad, porque hasta en últimas instancias puede incurrir en penas de prisión. Pues bien, vamos a haceros brevemente para que conozcáis sobre nosotros, qué sucede si no instaura un sistema de cumplimiento normativo. Y el punto 3 es muy importante porque vamos a hablar sobre la externalización y el compliance, porque la Fiscalía General del Estado en su circular 16 establece que es muy importante no solo que controlemos la empresa comunidad, sino también a nuestros colaboradores, proveedores, y ahí hay una parte muy importante, tanto como si se tiene la fiscalidad dentro de la compañía como si se tiene externalizada, y hoy pues contamos con figura de primera espada en materia fiscal, como es Antonio Cuenca, que es quien nos va a profundizar en esa materia. Vamos a ver cómo las cosas pasan y vamos a ver la importancia de la cualificación. Bueno, voy a empezar hablando muy resumidamente quiénes somos. Clave Regler es una empresa netamente sevillana que comienza su andadura hace unos 10 años aproximadamente, ampliando en el año 2020, en plena pandemia, en nuestra sede en Madrid, para seguir con nuestra expansión en el año 2024, abriendo nuestra sede en Marbella. Cuando me pregunta qué tipo de despacho somos, siempre respondo que no somos un despacho de abogados al uso. Pues yo, que soy uno de los socios, estudié ciencias empresariales, no estudié derecho, pero es esta cualificación de ambos unida es la que nos permite también dedicarnos y especializarnos en este mundo empresarial, que es hacia donde desde un principio queríamos dirigir el despacho. Dentro de nuestros servicios, porque somos un despacho multidisciplinar, está la facilitación de negocios, derecho de empresas, constituciones, fusiones, adquisiciones, inversiones. Yo concretamente llevo una línea de negocio que se dedica a la compra y venta de empresas, donde es fundamental tener el compliance. De hecho, esta mañana antes de venir he recibido una noticia de un colaborador que me comunica que no se ha cerrado la operación de una venta de empresa por no tener el compliance. Cada vez los inversores están más por la labor de adquirir compañías que tengan un sistema de cumplimiento normativo, como vamos a desarrollar a continuación. También contamos con derecho penal, económico y defensa, legal tech y ciberseguridad, algo que está en auge y que ha venido para quedarse, inmobiliario y urbanismo, civil y familia, derecho canónico y eclesiástico y reclamaciones ante la administración. Bueno, como ha comentado Gonzalo, vamos a hacer una pedagogía un poco a la inversa a la hora de explicaros por qué tengo yo que instaurar un compliance. Cuando visitamos las empresas, hay dos preguntas fundamentales que los empresarios nos hacen. ¿Qué gano yo con esto del compliance y por qué tengo que invertir en él? Pues vamos a desarrollarlo. Todos sabéis que en el año 2015, con la reforma del Código Penal, en su artículo 31 bis, se establece la responsabilidad penal tanto en la empresa como en el Consejo de Administración. Esto cambia el escenario. Anteriormente, el Consejo de Administración y la empresa solo tenían una responsabilidad civil, pero desde el año 2015 hasta la fecha tenemos ya una responsabilidad penal. Y esto ya son palabras mayores. Entonces, no instaures un sistema de cumplimiento normativo si no quieres la reducción o eliminación de la responsabilidad legal y penal de tu empresa. El sistema de cumplimiento normativo es lo único que puede eximirte de esta responsabilidad, siempre y cuando no hayamos participado en el fraude o delito, claro está. No instaures un sistema de cumplimiento normativo si no quieres facilitar la detección de malas praxis de tus directivos y empleados. Es imposible controlar la empresa entera, es imposible controlar todas las personas que trabajan con nosotros. ¿Qué detecta el compliance? Detecta esta mala praxis a través de sus directivos y empleados. Incluso me ha pasado en empresas en las que hemos entrado donde los directivos tienen personas de máxima confianza, bien porque la han adquirido con el tiempo, e incluso bien porque han sido personas
que han trabajado con generaciones anteriores y han continuado en la compañía, y muchas veces estas personas no están actuando de la manera más adecuada, teniendo el director de la compañía y el CEO toda la responsabilidad puesta en ellos. Bien, pues el compliance detecta todo este tipo de malas praxis. No instaures un sistema de cumplimiento normativo si no quieres mejorar la reputación e imagen de tu organización, aumentando el valor de tu compañía. Como os he comentado antes, dentro de mi línea de negocio de compra y venta de empresas, os puedo asegurar que todos los inversores, sobre todo si son extranjeros, quieren compañías que tengan un compliance y tiene su significado. Cuando tienes un sistema de cumplimiento normativo, tu compañía está más segura, tiene mayor productividad y mayor facturación y tienes menos riesgo de incurrir en fraude, como veremos a continuación. No instaures un sistema de cumplimiento normativo si no quieres mejoras organizativas y de control interno en tu empresa. Con bastante frecuencia, cuando entramos en los distintos departamentos de las empresas a las que le estamos implementando el compliance, nos damos cuenta que las competencias y las responsabilidades no están siempre definidas. Yo hay personas con las que me río en algunos departamentos y le digo, tú eres el hombre orquesta de este departamento, porque tú haces esto, una serie de cuestiones frente a lo mejor a otras personas del mismo departamento cuya responsabilidad es menor. ¿Qué quiero decir con esto? Es el momento de organizar y de definir responsabilidades y competencias. ¿Por qué? Porque después, cuando pasa algo, yo pongo un ejemplo, que es cuando hay más de 3 hijos en una casa con familia numerosa, se rompe un plato, no ha sido nadie. En cambio, a través del compliance, como establece programas de formación a cada uno de los trabajadores y jefes de departamento, ahí es donde nosotros, sentados con el jefe de departamento y con los CEO, el CEO de la compañía, definimos qué competencia y qué responsabilidad tiene cada persona. ¿Qué supone esto? Que cuando pasa algo, hay una negligencia con o sin intención, no siempre hablamos de mala intención, ya sabemos quién es la persona encargada del tema en cuestión. No instaura un sistema de cumplimiento normativo si no quieres generar confianza entre propietarios, empleados, inversionistas y clientes de tu empresa. Esto hace referencia a lo que os comentaba antes con el tema de los inversores. Si hay inversores que vienen al despacho y solo me piden empresas que tengan compliance. O sea, no se quieren complicar la vida, hablando mal y pronto. También de cara a proveedores, de cara a clientes de tu empresa. Cuando nosotros empezamos hace bastantes años ya en el tema del compliance, esto sonaba a chino. Los empresarios decían, no sabían bien, y es lógico, ¿no? Pero cada vez existe más la cultura del compliance, como yo la defino, y cada vez está más extendida cuáles son las ventajas que adquiere una compañía cuando implementa un sistema de cumplimiento normativo. Esto ya se está haciendo extensible a los clientes, sobre todo las grandes compañías, que exigen que las empresas con las que trabajen tengan el compliance porque le da más fiabilidad y seguridad. No instaures un sistema de cumplimiento normativo si no quieres disminuir el coste de tu seguro. Es lógico, cuando una compañía de seguro entra en una empresa para calibrar y ver los riesgos que tiene y establecer una cuota, ese riesgo siempre será superior al riesgo que tiene la compañía cuando se implementa el compliance. Sabemos que el riesgo cero no existe en la vida, en ningún aspecto, pero sí el compliance lo lleva a un riesgo lo más residual posible. Por lo tanto, el coste de los seguros de tu empresa baja. No instaura un sistema de cumplimiento normativo si no quieres tener una ventaja competitiva en licitaciones públicas y con empresas internacionales. En Estados Unidos, desde hace ya 30 años, nadie emprende una compañía sin un sistema de cumplimiento normativo. Es tan natural como abrir la cuenta bancaria de la empresa, tan natural. ¿Qué pasa? Que esa cultura internacional está extendida en todos los inversores que vienen a empresas nacionales. Por lo tanto, es una gran ventaja frente a esto e incluso también frente a licitaciones públicas. Ante 3 o 4 opciones
de más o menos el mismo nivel, seguramente la administración pública elegirá, mejor dicho, a la empresa que tenga implementado el compliance. No instaures un sistema de cumplimiento normativo si no quieres mitigar el riesgo del fraude interno dentro de tu empresa. Esto hace referencia a la idea inicial con la que comienza Gonzalo y que es el talón de Aquiles de las empresas. Muchas veces confiamos en personas, en departamentos, no hablamos ni de buena ni de mala intención. Simplemente veces que el día a día nos arrolla, que no tenemos tiempo de mirar si las cosas se están haciendo bien, que no están definidas las competencias. El compliance ordena todas esas responsabilidades, de tal manera que no solo hablamos de derecho, que parece que está muy bien, y por supuesto el derecho de los trabajadores, pero de cara a los empresarios y a que las compañías funcionen, tenemos que hablar también de responsabilidades y depurar competencias. Antes de leer esta diapositiva, hay una pregunta que también nos hace mucho los empresarios, vital. Bueno, ¿pero esto es obligatorio o no es obligatorio? A ver, en España tenemos la cultura de que algo es obligatorio si yo no lo llevo a cabo me sancionan. O sea, relacionamos la sanción con la obligatoriedad. Error. Error y grave error. No instaurar un sistema de cumplimiento normativo si no quieres cumplir con la obligatoriedad según el Código Penal en su artículo 31 bis, ese artículo al que hice referencia al inicio de la diapositiva, que en el año 2015 establece la exención de la responsabilidad penal de la empresa, y cumplir con la Ley de Sociedades de Capital en sus artículos 225 y 227, que establece la diligencia de un ordenado empresario y el deber de lealtad. Todos sabemos como empresarios que nuestro deber es hacer que nuestras compañías funcionen de la mejor manera posible bajo toda la normativa posible que sabemos que es abundante en España. ¿Qué hace el compliance? El compliance es como un paraguas bajo el que están todas las normativas, todas las ISO, todos los temas de calidad, todo lo que estamos obligados las empresas, pero el compliance es lo que garantiza que todas esas normativas que están instauradas se cumplan. Por lo tanto, tenemos el deber de lealtad como empresario de cumplir y hacer cumplir todas esas normativas. Y eso nos lo facilita la reforma del Código Penal, facilitándonos además esa gran ventaja de la exención que es la responsabilidad penal. Pues bien, tomando el guante de la idea que estaba exponiendo Susana, yo tengo ahora una batería de puntos para poneros el cuerpo malo, pero no voy a poneros todavía el cuerpo malo porque quiero analizar sobre una idea que quería, por eso esta ponencia era distinta, enfocarla desde lo que ella estaba diciendo y desde nuestra experiencia en todos estos años y en todos estos meses de visita a vuestras empresas. Ha hablado de dos conceptos muy importantes, Susana, que es el deber de lealtad y actuar como un ordenado empresario. Cuando hablamos del 31 bis, estamos hablando de derecho positivo y todo lo que está en el ordenamiento jurídico español tiene que ser cumplido. Entonces, porque incluso, ya lo dice la norma, no exime la falta de conocimiento. Y hay una cuestión que todos los empresarios preguntan, dicen, pero esto es obligatorio, como ha dicho ella, buscando de si no lo tengo, si me van a sancionar. Y es una mentalidad muy pobre, porque si solo lo haces porque te van a sancionar, no solo ya por los beneficios que te da el compliance, sino porque son numerosos los casos de empresas, incluso que le hemos dado un presupuesto para el compliance, no lo han visto, pero después nos han llegado, y muchos de los presentes son conocedores, nos han llegado casos de empresas que ya lo está investigando la Fiscalía. Y cuando lo está investigando la Fiscalía, nos llaman. Y ahora le doy un presupuesto de defensa penal, en sede penal. Y creo que las carnes se le abren mucho más, porque ponerme la toga para defenderlo en sede penal
con años de prisión no es igual que instaurar un sistema de cumplimiento normativo. Y eso es algo que quiero que cale en la reflexión, porque hay un artículo que tengo desarrollado y publicado, que si lo tenéis a vuestra disposición y si no os lo mando, que habla de obligación, sanción y exención. Y por la mentalidad que tenemos en España, en esta tierra de rinconete y cortadillo, pensamos que lo que no es una sanción no es obligatorio. Y nada más lejos. O sea, teníamos que verlo desde un punto de vista como diciendo, señor, si esto es como una declaración autorresponsable de que si lo tengo me provocan la excepción más grande que hay, que es liberarme de responsabilidad penal. Eso no existe. O sea, eso no existe ni para las personas. Tú ahora vas con el coche y atropellas a una persona y haces homicidio imprudente y tú no, ni el seguro ni nada te cubre y tú has cometido un homicidio imprudente como persona física. Solo las personas jurídicas tienen el lujo, se pueden permitir el lujo de, acreditando un sistema de cumplimiento normativo, estar exento de responsabilidad penal. Eso no tiene parangón. Y eso es el preámbulo a estos puntos, porque los puntos pueden resonar, los puedo decir, pero si no lo digo tan claro y tan contundente como lo estoy diciendo ahora mismo, pues simplemente pueden ser platillos que resuenen en la cabeza del empresario y no calen. Entonces, de verdad no instaures un sistema de cumplimiento si te da igual recibir importantes sanciones económicas de diferentes cuantías, que la actividad de tu empresa de autorización concedida quede suspendida, que las instalaciones y centros de tu empresa queden cerrados total y permanentemente, la inhabilitación para la obtención de subvenciones, ayudas e incentivos fiscales, ser sometidas a intervención judicial, que esto es un desastre para un empresario, la sociedad quede disuelta y se liquide la misma. Dicen, las sociedades no pueden entrar en prisión, porque tú no vas a meter las escrituras, igual que las metes en una caja fuerte, no las vas a meter en una celda, las escrituras de la sociedad. No, hay algo peor. En España, para la persona física, no existe, gracias a Dios, la pena de muerte desde la guillotina y el garrote vil. Pero para la sociedad sí existe pena de muerte. Sí hay responsabilidad penal y decretan la disolución de la sociedad, la empresa, con todo su desarrollo, con todos sus años, con toda su reputación, se va al traste. Derivación de responsabilidades a los administradores de cualquier tipo de naturaleza, y como he dicho ya tantas veces, de cualquier tipo de naturaleza, incluso condena a prisión. Pues bien, después de haber repasado esos puntos con el preámbulo que he hecho, este punto tiene hoy mucha importancia porque nos acompaña Antonio Cuenca y, como he dicho en mi inicio, la Fiscalía General del Estado ha dejado claro que los modelos de organización y gestión deben estar perfectamente adaptados a las empresas y a sus concretos riesgos. Y cuando dice a sus concretos riesgos, son todos los riesgos anexionados a la propia compañía. Por eso, a las dos preguntas que se realizan, puede suceder que equipos de trabajo externos a la organización puedan realizar comportamientos que resulten contrarios a las políticas corporativas de la empresa para las que realizan su trabajo. Por supuesto que sí. Y la Fiscalía lo tiene muy en cuenta. Y puede suceder que determinadas actuaciones de estos grupos de interés contaminen a la empresa para la que prestan sus servicios hasta el punto de ser llamada responsabilidad penal. Pues por supuesto que sí. Por eso la empresa que tiene un sistema de cumplimiento normativo obliga a todos sus proveedores y a todas las personas con las que está relacionada a firmar contratos con cláusulas de compliance. Y aquí tenemos un elenco de ejemplos, la lista sería innumerable, y precisamente a los primeros asesores fiscales, nosotros, servicios jurídicos, asesores laborales, y toda la lista que la tenéis y os la puedo pasar y la tenéis a vuestra disposición para no extendernos más. Bueno, hay una frase que también los empresarios nos comentan que a mí ya me está dando cierto coraje porque la veo una frase muy obsoleta. Las cosas pasan. Continuamente ya digo que, como comenté antes, la cultura del compliance está cada vez más extendida, gracias a Dios, y el empresario está cada vez más concienciado. Pero esa frase de en mi empresa no pasa nada
Como que en tu empresa no pasa nada. Si en una empresa pasan miles de cosas diariamente. Las tendremos más o menos controladas, sabremos de ellas o no, o igual y no hablo siempre de mala intención, ojo, hablo de ordenar y de cumplir todas esas series de normativas que muchas veces las empresas pues están obligadas a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues como yo le digo a mis hijos, o creéis que la vida va a ser siempre esta montada en el tío vivo y al final te puede sorprender. Con lo cual, si tenemos un instrumento jurídico que nos permite y que nos da esa gran ventaja de eximirnos de responsabilidad penal, pues aprovechémosla. Os traigo aquí una serie de noticias con su fecha, noticias reales para que veáis que todo lo que llevamos hablando durante este tiempo, pues pasa, las cosas pasan. Condenada una empresa de viaje por no tener compliance de 2019. El compliance penal como requisito para recibir fondos de la Unión Europea, los famosos fondos Next Generation que están ahora tan de moda. Las empresas aeronáuticas podrán ser las responsables de los delitos que cometan sus trabajadores en la órbita de sus actividades. Estamos hablando, no veo por aquí la fecha ahora mismo, por aquí, 2021. Este caso es muy importante. La Audiencia Nacional, ojo, la Audiencia Nacional confirma la validez de modelos de compliance como elementos de exoneración en responsabilidad penal en el famoso caso Tandem, Repsol y CaixaBank. Quiero leerlo, me voy a poner aquí con vuestro permiso. Si miráis abajo, redacta la noticia. La causa principal por la que se dicta el sobreseimiento es la demostración de que ambas entidades contaban desde hace años con una cultura de prevención de delitos muy completa y arraigada entre todos sus responsables. Es decir, contaban con programas de compliance. Continuamos. Muy bien. Algunos de vosotros que ya habéis estado en ponencias nuestras conoceréis las noticias. No me voy a centrar tanto en las noticias, sino que veas. Mientras las voy pasando vais a ver que existen, sino en el impacto que noticias de este tipo pueden tener en la vida de un empresario y de su familia. Porque también vemos, como ha dicho Susana, que ver noticias, muchos empresarios tienen la osadía de decir eso a mí no me va a pasar. Y muchas veces en la vida, hasta a mí mismo me han pasado en cosas cotidianas que dice, eso a mí no me pasaría nunca. Y te pasa. Y cuando te pasa, te da una cura de humildad tremenda porque no somos ni todopoderosos, ni somos omnipotentes. Y entonces, porque claro, lees la noticia y dice, prisión para un carnicero por vender carne caducada. Cualquiera diría, joder, ¿quién va a vender carne caducada? Bueno, es que a lo mejor ese empresario en su día a día, desde su oficina arriba, pues no se da cuenta de que a lo mejor pues por un problema en la trazabilidad, por un problema de un departamento, por un problema de un proveedor, por un problema que él no tiene culpa ninguna, pues se ha dado este caso. Y no solo lo peor de esto es, aquí por lo menos no pone el nombre, gracias a Dios, pero si pusiera fulanito SL vende carne caducada, ahora arrasca tú la verdad en el proceso, en la causa de lo que hay, pero queda que fulanito SL, el daño reputacional es brutal. El daño reputacional, ya eso, salvo que tengas un oficial de cumplimiento normativo que pueda dar una rueda de prensa, que pueda citar a los medios de comunicación y decir, mira, mi defendido, mi cliente, tiene, y le podemos aportar, tiene un sistema de cumplimiento normativo y esta noticia pues es falaz por esto y se ha quedado todo archivado y pueda salvar la reputación como la salvó en su día Johnson & Johnson con una partida que tuvo de medicamentos que pudo retirarla y gracias a aportar que tenía un sistema de cumplimiento normativo, pues quedó exonerada de todo y del daño reputacional. Porque el daño reputacional muchas veces para la compañía seguro es más gravoso que la pena de banquillo. La pena de banquillo es para el empresario que la sufre y para su familia. Entonces, estos casos
pasan, que son los que hemos cogido más ad hoc o acorde a el ramo que representamos a ser el despacho colaborador oficial de la Confederación de Empresarios de Industria de Alimentación y Perfumería de Sevilla, de FEICASE. La trama de carne de caballo no apta afecta penas de hasta 2 años y medio de cárcel. Esto, para legos en derecho, pues dice, bueno, pues han aceptado, pero esto tiene un desglose muy importante. Acepta penas de hasta 2 años de cárcel. Esto es una conformidad. O sea, que tendrían más años de prisión, el sufrimiento para esos empresarios y además el daño reputacional. Aceptar una conformidad en esta materia es devastador en cuestión de reputación y el sufrimiento para esos empresarios y para su familia. La justicia confirma las millonarias multas contra varias empresas lácteas, entre ellas Pascual y Nestlé, por pactar los precios de la leche. Como ya he explicado en varias ocasiones, se podía haber evitado el cártel de la leche si hubiera habido un sistema de cumplimiento normativo implementado. 39 nuevas sanciones a 29 empresas por incumplir la ley de cadena alimentaria. Leyendo y extrayendo, la ley de cadena alimentaria habla de lo que hemos estado hablando. El riesgo cero no existe. Su propia palabra lo dice, una cadena alimentaria. En una cadena alimentaria, en cualquiera de los puntos, cualquier eslabón puede sufrir una decisión, nunca hemos dicho, una cadena o como un raíl que se puede romper, pues una cadena se puede romper en cualquier lado. Y al final, el último mono, porque por desgracia, el empresario que tiene toda la responsabilidad, que no es el que está en ese punto, es el que se ve afectado por todas estas cuestiones. 10 años de inhabilitación para el Rey de Jamón Andaluz por quebrar sus tiendas. En cuestiones de concurso de acreedores, cuando hay concurso de acreedor culpable, nosotros defendemos muchísimos casos en estas situaciones. Pero si hay sistemas de cumplimiento normativo, por ejemplo, voy a poner un caso, muchas veces a lo mejor entra un administrador concursal y empieza Paco con la rebaja, pum, 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 y elimina los seguros de responsabilidad civil, por ejemplo. Y al no tener seguro de responsabilidad civil, el administrador concursal, después hay un pleito y no está protegido el empresario porque se ha prescindido de él. Si hay un oficial de cumplimiento dice, oiga, esto no puede... Y ahí está, porque el oficial de cumplimiento está en el consejo de administración. Esto no puede suceder. Entonces, el blindaje que le da al empresario tener un oficial de cumplimiento en su compañía, sea interno o sea externo, es brutal. Es brutal porque la de problemas que te evita después es... solo lo pueden contar quien ha sufrido este tipo de cuestiones. Y aquí, y ya finalizo con este caso, que además lo he comentado con muchos de vosotros, incluso en privado, en reuniones, está claro que a lo mejor se dice, bueno, a lo mejor con un sistema de cumplimiento normativo no se hubiera librado. Bueno, o por lo menos una exención, o sí. ¿Pero por qué? Porque si tú eres capaz de demostrar con un sistema de cumplimiento normativo que todo tu sistema productivo, pues por lo menos hay una prebenda, aunque tú puedas demostrar, porque lo que te puede servir ese sistema de cumplimiento normativo es a la hora de este juicio, que ahora voy a entrar a desglosar el sufrimiento para concluir mi parte. Si tú tienes un sistema de cumplimiento normativo, ya hablo porque, aparte de ser oficial de cumplimiento normativo, con una cualificación que ya ha sido presentada antes, importante, ante todo, o sea, antes que oficial de cumplimiento normativo, soy abogado penalista y me apasiona el derecho penal y me apasiona defender en sala a mis clientes que se ven en este tipo de circunstancias. Y para montar una buena defensa, no os podéis hacer ni una idea lo que me ayuda a tener un sistema de cumplimiento normativo. Me ayuda una barbaridad, porque demuestro que hay una buena fe por parte del empresario, porque demuestro que se han intentado llevar los controles, mejor o peor, pero estaban. Hombre, evidentemente si es como un papel mojado, no, pero si es como lo montamos nosotros, sí, que es como lo pide la Fiscalía, con un seguimiento y control mensual, sí, me sirve para mucho. Y si hay un sistema de cumplimiento normativo, a la hora de defender,
el papel es otro, o sea, el escenario es completamente distinto. Y entonces se evitaría que os coge la raya, se evitaría un pleito que va a durar 4 meses, que las sesiones serán 43, de una pena de banquillo, que eso es un sufrimiento nada más para el que lo vive. ¿Y qué será de mi familia? ¿Qué será de mi mujer? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mis nietos? Con este tipo de problemas. Así que bueno, espero que os haya quedado aún más claro todos los problemas y dolores de cabeza que da no tener un sistema de cumplimiento normativo. En el mundo del compliance, como todo en la vida, pues también llega el intrusismo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros llevamos años estudiando el compliance, el sistema de cumplimiento normativo. Hay muchos despachos que, bueno, pues ahora están poniéndose un poco al día en la materia y demás. Y yo sí quiero deciros que si vais a implementar un sistema de cumplimiento normativo, elijáis el despacho que sea, pero que esté totalmente cualificado. De lo contrario, en vuestras empresas tendréis un gasto y no una inversión. Presento cuáles son las cualificaciones que nosotros tenemos. Somos certificados en el Instituto de Oficiales de Cumplimiento y por la World Compliance Association. Somos el único despacho a nivel nacional con estas 2 certificaciones, perteneciendo y siendo miembros de la Asociación Española de Compliance y miembros también de la World Compliance Association. Yo siempre digo que en la vida hay veces en las que las decisiones importantes hay que pensarlas bien y muchas veces tenemos solo una única oportunidad. Por lo tanto, elegir los mejores siempre. Pues bien, la mejor manera de empezar, como decimos siempre, como decía Walt Disney, es dejar de hablar, que es lo que vamos a hacer, y vamos a comenzar a actuar. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención en esta ponencia y esperamos que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, tenemos después ahora, cuando el compañero haga su magnífica ponencia, que estamos deseando escucharla, un desayuno networking y ahí aclaramos todas las dudas y preguntas que tengáis. Muchísimas gracias. Te voy a presentar. Bueno, pues nuestro siguiente ponente es don Antonio Cuenca. Él nos hablará de la importancia de una buena y adecuada fiscalidad en cada una de nuestras empresas. Antonio es abogado socio en Martínez Echevarría, funcionario de carrera, interventor y auditor del Estado, cuerpo al que accedió como número 1 de su promoción, con dependencia funcional del Ministerio de Hacienda. Abogado en ejercicio, especializado en fiscalidad y precios de transferencia, tiene amplia experiencia en el contencioso administrativo tributario, la defensa en inspecciones fiscales y en procedimientos de derivación de responsabilidad administradores. Actualmente es también director general de la Cámara Iberoamericana de España de Comercio, Industria, Transporte, Energía y Minas. Estimado Antonio, estamos esperando tu ponencia, esa que sin duda alguna nos resultará de muchísima ayuda y nos descubrirá aspectos de la fiscalidad que seguramente no conocemos. Adelante. Muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Antonio, por tu magnífica presentación y desde Claver Egler, Abogados y Mediadores, estamos muy agradecidos por contar con alguien de tu profesionalidad y tu valía. Bueno, hemos llegado al final de la jornada. Esperamos que haya sido de vuestra total y absoluta ayuda, confiando en que después de estas ponencias vuestro prisma sobre el compliance y la fiscalidad se hayan visto reforzados en sus conocimientos y perspectivas. De nuevo, agradecer a todos los asistentes vuestra presencia y a continuación pasaremos a tomar un desayuno aquí en el patio de al lado, donde podemos departir, preguntar o sugerir cualquier duda o aclaración que necesitéis. Que tengáis un buen día y desde Claver Egler, Abogados y Mediadores estamos siempre a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias.